Aprovechen esta oportunidad de poderse certificar, capacitar aún más para poder reforzar los conocimientos que tienen. Así que hoy es nuestra penúltima clase, chicos. Ya el viernes cerramos, acabamos con las sesiones de este curso que ha estado bastante interesante, creo yo. Enriquecedor también porque he tenido la oportunidad de poder conocerlos, pero también conocer las perspectivas que ustedes tienen en torno a los primeros auxilios psicológicos y también, pues, es importante comentar que ha sido un grupo muy ameno, ¿sí? Entonces sí, me gustaría destacar eso antes de poder continuar. Ahora sí, buenas noches, chicos, buenas noches, Andrea, Oriana. Ya estamos cada vez más cerca a Navidad. ¿Qué planes para Navidad? Mientras yo aquí voy buscando el material y lo proyecto. ¿Qué planes para Navidad? En casa, todo tranquilo, no hay novedades. Y mientras ustedes me comentan, les voy comentando también otro, no sé si llamarlo un indicador, pero, por ejemplo, en estas fechas importantes, así como también el Día de la Madre, usualmente hay mayores o se presentan más casos de pacientes que entran en crisis. ¿Por qué? Porque durante esos días centrales usualmente nos volvemos a activar por medio de los recuerdos. Sabemos que hay familia que ya no nos acompaña en esta Navidad. Entonces, claro está, hay muchas personas que puede ser que entren en crisis. Así que si tú tienes un paciente o algún familiar que sabes que por ahí puede estar experimentando algún síntoma de depresión o ansiedad, etc., trata por ahí de mantenerte en contacto y también atento quizás a ciertos indicadores que puedan surgir en ese transcurso. ¿Por qué? Porque estas fechas usualmente generan mucha sensibilidad. ¿Sí? Igual les lanzo esta idea, les lanzo, como les digo, no sé si decirle indicación, para que ustedes lo puedan tener mapeado. Y también recuerden que parte de las intervenciones en crisis o de la población vulnerable también están las personas que han tenido alguna ideación o intento suicida. Así que también se activan durante estas fechas, ¿sí? Para que lo tengan mapeado por ahí. Ok, ajá, por acá Sandra nos comenta, compartir en familia. Ok, gracias Sandra. Daisy también nos comenta comer panetón hasta reventar por dos y mucho pavo, claro que sí, ¿no? Con su chocolatada por ahí en tremendo calor que está haciendo aquí en Perú, pero ¿por qué no? Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena compartir estos espacios, compartir también esta mesa, que espero realmente que todos ustedes puedan compartirlo también en familia y con aquellas personas que ustedes estiman, que ustedes aman, que es lo más bonito, ¿no? Que es lo más gratificante de finalizar un año, que haya sido un año, sí, de muchos retos y quizás también de algunos obstáculos, pero también de mucho crecimiento. Así que espero que lo pasen súper duper, como por ahí me comentaba algún pacientito. Y nada, ya la próxima sesión que vamos a tener, que es el día viernes, que es la última sesión, igual me gustaría por ahí que si ustedes se dan un espacio, si se animan, que puedan por ahí lanzar sus deseos de Navidad. ¿Por qué no? ¿O por qué incito a tener este espacio? Porque creo que muchos de nosotros tenemos deseos, anhelos personales y muy pocas veces lo compartimos. Y qué chévere sería poder tener un espacio para poderlo compartir con otras personas. Si ustedes desean, claro está. No, eso es para cerrar el curso. Ojo, ahorita no, pero para cerrar el curso estaría bueno. Y de paso también cerramos bonito este año, este curso y también pues este proceso de capacitación. ¿Sí, chicos? Ahí les lanzo esa idea, a ver si se animan, ya que no podemos hacer una chocolatada virtual, ¿verdad? Ok, ok, buenísimo. Andrea nos hace una pregunta, ok, iniciamos fuerte, Andrea. A ver, nos dice, ¿qué pasa si un adulto se deprime en estas fiestas, debido, por ejemplo, a la pérdida de un ser querido? Sí, puede ser. Creo yo que se activa, ¿no? O sea, puede activar ciertos síntomas depresivos en esas fechas, sí. Por eso es importante que si tienes algún paciente o por ahí algún familiar que tiene esa predisposición, es importante que uno identifique los factores de riesgo. Es decir, qué tan expuesto está a poder hacerse daño, quizás a un contexto muy violento, entre otras características. Y en base a esto, poder alertar también a la familia para que puedan tener conocimiento de que lo acompañen en la medida que sea posible.
¿Por qué? Porque como les comentaba, usualmente cuando las personas estamos sin nada que hacer o totalmente desocupadas, es cuando comenzamos a rumiar, sobrepensar, y los pensamientos que tenemos a solas no son agradables y no son saludables, y más cuando hemos pasado por un proceso de duelo reciente. Sí, entonces, sí, por favor, como les mencionaba al principio, traten de contactar a la red de apoyo de sus pacientes o personas, familiares, amigos, no lo sé. ¿Para qué? Para que pudieran estar atentos en relación a la condición de esta persona, porque sí, puede ser que se active. Por ejemplo, ¿no? En la etapa universitaria, usualmente los jóvenes se activan cuando son las semanas de evaluaciones. Ahí es donde hay mayor activación, ¿no? Y claro, o sea, se activan ¿por qué? Porque están bajo toda la presión de tener que presentar trabajos, exámenes, entre otros. Entonces, resulta importante poder estar atentos en estos días o en este caso, en estas fechas importantes para saber cómo poderle brindar el soporte que esta persona necesita. Sí, y si no eres psicólogo o psiquiatra, psicoterapeuta, tranquilidad. Basta con que lo informes a la familia para que estén al tanto. Recuerden que nuestra ayuda inclusive es limitada, porque no siempre vamos a tener la oportunidad de poder brindar un acompañamiento completo por las características eh, que pueden ser diversas, ¿no? Por ejemplo, quizás no todos somos psicólogos, quizás por ahí no te sientes preparado para hacer un seguimiento de 6 meses. Está bien, no hay problema. Pero sí, en la medida que podamos, tratemos de usar nuestros recursos para poderle brindar a esta persona eh, o contactar con la red de apoyo correspondiente para que la persona no se sienta sola, porque hay mucha sensación, mucha sensibilidad y mucha sensación de soledad durante estas fechas. Lo mismo va a pasar en el Día de la Madre, el Día del Padre, y en los cumpleaños también. Entonces, quizás, creo, pienso, y es algo que en algún momento hice con otro pacientito, que había fallecido su mamá, me parece. Sí, su mamá. Y claro, o sea, solamente tenía su mamá y ahí ya se quedaba solo con sus hermanos, ¿no? Que ya eran mayores y que de alguna manera le podían brindar ese soporte. Pero cada vez que llegaba Navidad o el cumpleaños de su mamá o el cumpleaños de este paciente, se activaba. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿No? Cuando llegaban estas fechas, yo le propuse, mira, entiendo o imagino, mejor dicho, que debes extrañar mucho a tu mamá. Y lo comento por todo lo que tú me has estado mencionando a través de las sesiones. ¿Qué te parece si es que a tu mamá la volvemos parte de todas estas celebraciones, ¿no? Y claro, en ese momento el paciente me dijo, ¿cómo hacemos eso, Jenny? O sea, no la puedo traer en la vida, ¿no? No, pero podemos hacer otra cosa. Por ejemplo, puedes irla a visitar al cementerio, ¿no? Por ejemplo, puedes, no lo sé, tener una foto de ella que te acompañe durante estos días o tenerla en tu cartera también. A lo que voy es que hay duelos que van a tener un proceso diferente y les puede costar un poco más soltar y no le podemos decir a una persona, oye, ya supéralo, ya pasó un año. No, ¿por qué? Porque lo estamos invalidando, lo estamos cancelando emocionalmente. Entonces, lo que podemos hacer es, en la medida que nos sea posible, tratar de ponernos en el lugar de la otra persona, porque quizás como algunos de nosotros no hemos perdido a alguien tan cercano, nos cuesta un poquito. Entonces, en la medida que sea posible, y eso es parte de la empatía, intentemos ponernos en el lugar de esa persona. Y en este caso, en el caso de este paciente, el que guía realmente volver a tener ese contacto con su mamá. Y claro, al ya no tenerla presente, ¿cómo conectamos con su mamá? Entonces, por ahí le propuse, claro, o sea, en estas fechas especiales, visítala, ¿no? Por ahí tengo un espacio con ella, puedes escribirle una carta y la carta no es para despedirte, sino para que puedas hablar con ella, para que puedas manifestarle lo que tú sientes, lo que estás cargando, ¿no? ¿Por qué? Porque era tu confidente. Y es una manera saludable de sobrellevar, porque de esta manera esta soledad que puede estar sintiendo ya no es tan intensa como se sentía al inicio, porque de alguna manera sabe que al momento de ir al cementerio va a volver a, de alguna manera, tener este contacto o esta cercanía con este familiar. Y esta acción, porque quizás alguno de ustedes se va a preguntar, pero Jenny, a ver, ya yo le digo que vaya al cementerio cada fecha especial. ¿Qué pasa si genera una dependencia con esto? Por eso le tienes que hacer el seguimiento.
Porque, por ejemplo, si inicia yendo, no lo sé, una vez a la semana, la idea es irlo reduciendo, ¿no? A fechas especiales y así sucesivamente ir controlando para saber qué tanto está disminuyendo o aumentando la emoción de la persona, la emoción de tristeza, soledad, ansiedad, entre otros. Recuerden que el fin es poder monitorearlo durante un buen tiempo para saber que hay un efecto positivo. Y si es un efecto contradictorio, ahí sí, busquemos otras estrategias. ¿Sí? Entonces, no está mal, por ejemplo, si es que tu paciente después de una pérdida decide llevar la foto de la persona que ama, no está mal, ¿no? Creo que incluso muchos de nosotros tenemos la fotito de alguien que nosotros amamos sin que esa persona haya fallecido. Es una manera de poder representar el cariño, el amor y el afecto que tenemos hacia otras personas. Y está bien, es válido. Hay otros, por ejemplo, que usan las prendas de estos seres queridos y también es válido, no hay problema. Tenía una pacientita que le gustaba mucho usar la camisa de su papá y cada vez que la veía con la camisa de su papá, ya sabía que estaba entrando en crisis, ¿no? Y hablábamos sobre su papá. Y no importa todas las veces que tu paciente o esta persona quiera hablar de este duelo, nosotros en nuestra posición y parte de nuestra empatía que estamos trabajando, es importante darles ese espacio para que ellos se desahoguen, para que ellos, ¿qué cosa? Hablen, ya sea una, dos, tres, cuatro, cinco, no sé, 10 veces sobre ese tema, porque lo necesitan, porque hay personas que se tranquilizan, que se regulan, no con una técnica de relajación o de respiración que vamos a ver ahorita, hoy día, sino que se regulan a través de expresarse, a través de hablar con alguien. Y eso pues varía según la persona. Hay otras personas que les gusta más poder hacer ejercicios. ¿Para qué? Para regularse. Pero hay personas que les gusta hablar, desahogarse. Y bueno, si lo necesita, está bien, no hay problema. Ah, hola, Mari, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Espero te encuentres bien, Mari. Excelente. Muy bien. Entonces, ahora sí, arrancamos. Voy a presentar por aquí. Entonces, hemos hablado bastante durante la semana pasada acerca de lo que es una crisis, perdón, los dos tipos de crisis, algunas características también de los primeros auxilios, ¿no? Y quizás por ahí hubo información que se repetía por lo mismo, por la naturaleza del curso, ¿sí? Ahora, es importante diferenciar a qué nos referimos con evento peligroso, estado de crisis activo, entre otros, para que cuando nosotros intentemos intervenir, podamos saber de qué manera, con qué intensidad, qué herramientas podemos usar para poder intervenir, ¿sí? Porque no es lo mismo estar en un evento peligroso que estar en un estado de crisis activo. La intensidad y la manera en la que se presenta es diferente. Y es por eso que debemos tener lo que cosa bien, bien especificado, bien clarificado, bien entendido. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es un evento peligroso? Ok, un evento peligroso básicamente es una situación o un acontecimiento altamente estresante, ¿sí? Puede ser externo o interno, sí. Ahora, puede suceder también, ojo, cuando el individuo o la persona está en un estado de estabilidad, perdón. Y bueno, este evento peligroso puede desencadenar cierta cantidad de síntomas, ¿no? Como estrés, por ahí síntomas de ansiedad. En evento peligroso no necesariamente estamos hablando de una patología mental como tal, pero sí podríamos estar hablando de una situación o el botón, mejor dicho, que te activa. Sí, ese podría ser un evento peligroso. Ahora, ¿qué es un estado vulnerable? Creo que en algún momento hemos hablado acerca de la población vulnerable. Ok, ¿por qué se le considera, a ver si han estado atentos, a ciertas personas como parte de una población vulnerable? A ver, coméntenme por favor por el chat, ¿qué significa o a qué me refiero cuando hablo de una población vulnerable? Ajá, ok. Por aquí nos comenta Andrea. Andrea nos comenta niños y ancianos, por ejemplo. Ok, sí son parte de la población vulnerable, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué los niños y ancianos son parte de esa población vulnerable?
Ok, por aquí Daniela nos comenta, porque requieren de cierta asistencia. Sí, también es cierto, bien dicho, y porque esta población tiene ciertas características que, como bien comentaba Daniela, requieren de otro tipo de intervención, sí, pero son características particulares que no les permite interactuar, integrarse al medio que lo rodea, como lo podríamos hacer cualquiera de nosotros. Ahora, ¿vulnerabilidad es lo mismo que debilidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Vulnerabilidad es lo mismo que debilidad? O sea, si estoy hablando de niños y ancianos, estoy hablando de personas que son débiles y que por eso son vulnerables. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿quién dijo yo? Sí, no. Andrea también nos comenta algo bien importante. Em, Se requiere una atención inmediata y poner a buen recaudo. Es cierto. Eso es en el caso de, en realidad, en caso de intervenciones en crisis, es importante pues poderles brindar, como bien comentaba Andrea, una atención inmediata, ¿sí? Y recuerden, eso sí, hacer su checklist mental, o si quieres lo puedes escribir como se adapte a ti, pero la idea es que hagas tu checklist mental y puedas hacer una jerarquía de necesidades, recuerden eso, para poder atender a la necesidad más urgente, ¿sí? Ajá, y Alfonso nos dice, no, no es lo mismo. Así es. Cuando hablamos de vulnerabilidad, no estamos hablando de debilidad. Ojo con eso. Ahora, ajá, Ben nos menciona, los ancianos y los niños son población vulnerable porque no son personas independientes, siempre necesitan tutoría. Ya, también es cierto, más que tutoría creo que sería acompañamiento, ¿no? Para abrir un poquito el término, porque quizás tutoría está un poquito más relacionado a términos académicos, pero cuando hablamos de acompañamiento, hablamos de un acompañamiento o de una acción integral, porque abarca diferentes actores, familias, psicólogos, médicos, emergencistas, etc. ¿Sí? Ok, Andrea nos comenta, no, debilidad es un nivel físico y vulnerabilidad es el estado que se encuentra en clasificación de protección ante cualquier peligro. ¡Wow! ¿Qué tal definición? Buena, Andrea, buena. Ok, se nota que manejas bien esos términos. Excelente. Bien dicho, Andrea. A ver, Alfonso nos comenta. Ya, la debilidad es interna y la vulnerabilidad se da por acciones o causas externas. Ah, ok. Interesante, interesante definición. Ok, yo creo que todo lo que ustedes han ido comentando definitivamente forman parte de este concepto que tenemos de población vulnerable, ¿sí? Ahora, no necesariamente la vulnerabilidad está ligado al externo, también puede ser algo interno, ojo con eso para poder clarificar, pero es válido, o sea, ya más o menos le están agarrando el ritmo a estos términos. Ahora, ya hablamos de población vulnerable, pero ¿qué significa encontrarnos en un estado vulnerable? ¿Será lo mismo decir estoy en estado vulnerable a ser población vulnerable? ¿Es lo mismo? Acá vamos a reforzar mucho la participación, porque hoy día vemos técnicas, ¿eh? Así que las necesito pilas. A ver, ¿será lo mismo un estado vulnerable a población vulnerable? Confuso, ¿no? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se arriesga? Voy a ir a ver. Uy, nadie. Ok, a ver, les explico. El estado vulnerable prácticamente es una reacción que surge cuando estamos ante una situación adversa, ¿sí? Y vamos a ponerlo así, podemos entrar en un estado vulnerable cualquiera de nosotros sin ser parte de la población vulnerable. ¿Cómo es esto, Jenny? Es un trabalenguas. Por ejemplo, ustedes me decían, Jenny, parte de la población vulnerable son los niños y los ancianos. Ok, perfecto. Entonces, eso quiere decir que yo, siendo una, no sé, estoy lanzando un ejemplo, una persona de 20 años que tiene estudios, un trabajo estable, estabilidad emocional, una familia bien constituida, eh, ¿puedo entrar en crisis o puedo estar en un estado vulnerable si es que, por ejemplo, tengo un accidente de tránsito?
Sí, ¿verdad? Sí estaría en un estado vulnerable. ¿Por qué? Porque he tenido un accidente, un accidente de tránsito. Y claro, ¿por qué estoy en un estado vulnerable? Porque estoy viviendo un evento traumático. Y mi reacción puede ser estar en shock, no querer hablar con nadie, tener un mutismo selectivo, entre otros, pesadillas, entre otros, ¿no? Ahí yo entro a un estado vulnerable, ¿verdad? Pero no es que yo sea parte de la población vulnerable. ¿Por qué? Porque no es que tenga una característica que requiera de un acompañamiento en específico. Como en este caso, bien ustedes comentaban, pueden ser los niños, pueden ser los ancianos, no sé, pueden ser las personas con alguna patología mental, entre otros. ¿Me dejo entender? El evento peligroso es una situación concreta, adversa. El estado vulnerable es la reacción que yo tengo ante este evento peligroso. Hasta aquí. ¿Me estoy dejando entender, chicos? Ahí me comentan, por favor. Ok, Daniela nos comenta, ok, un estado vulnerable significa que debido a un suceso nos encontramos así. Perfecto, bien, Daniela, bien dicho. Natalie también nos comenta, estado es cuando sucedió algo adverso y situación es la pobreza, por ejemplo. Ok, 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 buena, buena. Ya, perfecto. Bien, entonces está quedando claro. Perfecto, por ahí estoy viendo ahí sus manitos, sus pulgares arriba. Excelente. Entonces, ya abordamos o abarcamos dos. Vamos a los otros dos siguientes. Factor precipitante. Básicamente, el factor precipitante es ese eslabón, es esa palanquita entre los eventos causantes de la tensión que convierte al estado vulnerable en un estado peligroso. ¿Cómo es esto? Ojo, estado peligroso no es lo mismo que un evento peligroso. Jenny, mucho tragalenguas. ¿Qué es esto? Ok, te explico. Si tú, por ejemplo, estás atravesando un factor precipitante, hace qué cosa? Que la tensión que estás viviendo ante esta situación, además de que hayas estado en una situación vulnerable, porque puedes estar hipersensible, porque puedes estar con, no sé, con síntomas de estrés postraumático, entre otros, te expone también o te puede llevar a un estado peligroso. ¿Qué quiere decir? Que comienzas a rumiar, que comienzas a, no sé, imaginemos que parte de este accidente, del ejemplo que les mencionaba de esta chica, que aparentemente todo estaba ok, tiene el accidente, entra, no sé, en cuidados intensivos, etc., y le tienen que decir que te tenemos que amputar la pierna. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando de un estado vulnerable, toda la crisis de los médicos y atención, etc., a un estado peligroso. ¿Por qué? Porque usualmente cuando recibimos o cuando hay pacientes que reciben esta noticia de que tienen que perder alguna extremidad, ¿qué es lo primero que pasa por sus cabecitas? Primero está la negación, no, no puedes cortarme ninguna extremidad. Segundo está qué cosa, la resistencia, no, no lo vas a hacer, si lo haces te denuncio, etc. Y si bien es cierto, al final llegan a la aceptación, pasan por todo un proceso en el que pueden evaluar inclusive o pasa por su mente ideaciones suicidas porque el choque es tanto, es decir, tu vida ha estado tranquila y de la nada tuviste un accidente que tampoco ha sido por tu culpa y causa de ese accidente es que tengas que perder una extremidad. Entonces, allí es donde estaría entrando, ¿dónde? A un estado peligroso. ¿Por qué? Porque se comienza a activar de tal manera que comienza a generarse pensamientos suicidas. Por ejemplo, o ya, sin irnos tanto a una ideación suicida, puede ser que desarrolle, por ejemplo, un trastorno de ansiedad moderado, entre otros síntomas, ¿no? Pero ya te lleva a un estado disfuncional a nivel emocional, ¿sí? Ajá. Bel nos comenta, no solo los niños y los ancianos son población vulnerable, sino también cualquier persona con baja emocional, personas ingenuas frente a la pérdida de un ser querido, personas con algún síndrome. Ok, sí, también así es, pueden ser parte de esta población vulnerable. La población vulnerable aborda una gran proporción de personas que lamentablemente no tienen las mismas oportunidades que comúnmente nosotros tendríamos. Entonces, ¿por qué se le considera población vulnerable? Porque no cuenta con esos recursos. Y por eso es que se les brinda una mayor atención. ¿Para qué? Para que puedan recibir esta ayuda. ¿Ok? Chévere, genial.
Y por último, ¿qué cosa está? Está el estado de crisis activo. Jenny, ¿qué es esto? Básicamente aquí el individuo, después de una situación adversa, está en una situación de desequilibrio emocional. Y hoy te voy a mostrar, te voy a enseñar algunas pautas que puedes hacer sin la necesidad de ser psicólogo para poder ayudar a tu paciente, a la persona, al beneficiario, al sobreviviente, a poder recobrar ese equilibrio. Sí, ahorita lo vamos a ver, hoy lo vemos, no te preocupes. Entonces, básicamente es el estado de una persona cuando está en una situación de desequilibrio emocional, ¿sí? Y donde también el equilibrio homeostásico o mecanismo homeostásico, o sea, homeostasis, se ha roto, o sea, está ahí tambaleándose entre que sí y que no, que se quiere dar por vencido, pero que hay algo en esta persona que quiere intentarlo, pero más le está ganando este darse por vencido, ¿sí? Hasta ahí vamos definiendo cuatro conceptos que son muy importantes al momento de poder trabajar con una persona, porque mientras que vas hablando con esta persona, vas a ir identificando, ok, está en evento peligroso, hay un factor precipitante, está en crisis, entre otros. Y eso es importante para saber qué herramientas vamos a utilizar para poder abordar. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos a ver las fases de una crisis. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes también puedan identificar en qué etapa se encuentra el sobreviviente. Ojo. Y también, según la etapa, como les mencionaba hace un minuto, según la etapa en la que se encuentre, va a requerir no solamente de algunas técnicas, sino también del soporte de otras especialidades. Así que lo vamos a ver ahora. Entonces, son 5 fases, 5 etapas. La primera es el evento precipitante. Por ejemplo, ocurre un evento que es percibido como amenaza o es muy abrumador, lo que provoca mucho estrés en la víctima. Entonces, ¿qué respuestas podemos encontrar en el evento precipitante? Están las respuestas como shock o negación. ¿Se acuerdan del ejemplo que les decía de la chica que había tenido un accidente y que, pum, le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a tener que amputar las piernas. ¿Qué está pasando? Está entrando en shock, ¿verdad? Y en negación, ¿por qué? Porque, claro está, no quiere perder esa extremidad. Entonces, número 2, respuesta desorganizada. Se muestran comportamientos desorganizados, como su mismo nombre lo dice, que van desde la aflicción a la angustia. Y en el mismo ejemplo de esta señorita que les comentaba, va a pasar de qué? De la rumiación de, por ejemplo, ok, no tengo una extremidad, probablemente no me van a contratar, va a suceder esto, me van a rechazar, entre otros. ¿Y esto qué le va a generar? Angustia. ¿Angustia por qué o de qué? De su futuro, de la inestabilidad que podría vivir. Y básicamente es un intento por restablecer el significado de la existencia, encontrar un por qué debo de seguir con esto, un por qué debería de continuar con, no sé, con mi vida, por ejemplo. Y ahí les comentaba, va a haber una lucha interna con estos pensamientos suicidas, porque claro, cuando nosotros recibimos esta noticia que no esperamos, por ejemplo, en el caso de esta señorita que es el que ya me van a amputar la pierna, eh, puede ser que comience a maquinar, comience a rumiar y pensar que ya no va a ser de la misma, o sea, funcional como lo era antes, o que va a ser defectuosa también. Y estos pensamientos, estas ideas irracionales, están relacionadas a qué cosa? A un esquema cognitivo, a un esquema de pensamiento. Es un esquema que ya viene con nosotros, ¿no? Por diversas situaciones que hemos vivido, pero que se activa. ¿Sí? Y si bien es cierto, hay un tema ahí de resiliencia, porque no todas las personas reaccionan de la misma forma, lo cierto es que hay ciertos patrones que se repiten, como por ejemplo el estado de shock. Cuando tú recibes una noticia que no esperas, en algunas oportunidades puedes entrar en una situación de shock, ¿no? Puede ser, puede ser. Así como hay otros que simplemente se aíslan porque no quieren sentir. También, y es parte también del shock. Así que es para que ustedes lo vayan teniendo ahí pendiente o irlo viendo. Ah, Sandra también nos da otros ejemplos. A ver,
Personas víctimas con agresión física o abuso sexual. También, sí, 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 claro. O sea, también estas personas pasan por estas fases de crisis, definitivamente. Pero como les comento, los primeros auxilios se pueden dar de diversas maneras y la idea es que te sientas listo, lista para poderlo hacer. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si te llega un paciente o un sobreviviente de trata de personas? Que existe. ¿Cómo reaccionas ante eso? Y tienes que escuchar cómo la persona ha tenido que sobrevivir a eso. ¿No? Y les comento eso para que ustedes puedan hacer una autorreflexión. En mis tiempos de práctica, hace mucho tiempo, eh, yo hice unas preprácticas en Maranguita. No sé si ustedes se acuerdan o por ahí han escuchado de Maranguita, aquí en Perú. ¿Se acuerdan por ahí? Ahí me comentan por el chat si se acuerdan o no, para poderles explicar qué es Maranguita. Pero ahí está. Patricia nos dice, sí, sí sé que es Maranguita, perfecto. Andrea dice, una correccional de menores, ok, sí. Ajá, sí, Miss. Alfonso nos dice gringallo, ok, 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 gracias, gracias. Me gusta mucho este grupo, ya se los había dicho antes. Me gusta que ahí usan el humor para poder interactuar. Excelente, ok, sí, así es. En mis tiempos dorados, cuando hacía mis prácticas en Maranguita, lo que hacíamos era entrevistar a estos jóvenes, que no necesariamente eran jóvenes, sino que era, incluso supuestamente era como una correccional de menores, porque trabajaban con estas personas para reinsertarlos a la vida social, ¿cierto? Ese era el fin. Pero luego te das cuenta que no, sorpresa, ahí no solamente hay chicos adolescentes, menores de 18 años, hay jóvenes, y bueno, siguen siendo jóvenes, de 20 años a más. Y te sorprenderás por qué razón pasa esto. Bueno, porque sabemos que hay todo un tema ahí con el sistema judicial. Pero sí, y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que en el tiempo que yo tenía que hacer mis prácticas, tenía que entrevistar a estos jóvenes que están ahí por diversas razones, desde un robo, entre comillas, un robo material, hasta, ¿qué cosa? Un asesinato. Entonces, cuando conversaba con estos jóvenes, porque teníamos que entrevistarlos, hacer una historia clínica, un diagnóstico, por ejemplo, algo que tuvimos que aprender en ese entonces, y ahí es donde empieza el trabajo, en mi caso, empiezo mi trabajo en establecer límites. ¿Por qué? Porque ante una entrevista, ya sea ante un recluso como ante cualquier persona, lo ideal es que un psicólogo mantenga, sí es verdad, empatía y asertividad, pero también, ¿qué cosa? Una reacción neutra. Por ejemplo, si alguien te dice, como en este caso de Maranguita, me decía, ya, mira, usualmente ese era el discurso de la mayoría de los jóvenes que estaban ahí. Yo estoy aquí, pero yo no he hecho nada, yo soy inocente. Entonces, pero tú sabes que está ahí por una razón. Entonces, ¿qué pasa? Te narraban, por ejemplo, cómo habían cometido el delito, ¿no? Y hubo, por ejemplo, y eso sí es algo que me marcó mucho, que hubo un joven que me comentaba cómo había cometido un asesinato, ¿no? Cómo llevaron el cuerpo. Y claro, no es que usualmente cuando haces estas entrevistas, todos están en un solo salón, todos los psicólogos, todos los practicantes, y a nuestro alrededor había un montón de guardias, ¿no? Porque no nos podían dejar solos. Entonces, y más porque veníamos de una universidad que aparentemente, pues, era llamativa, entre comillas, en ese entonces. Entonces, ¿qué sucedía? Conversábamos pues con estos reclusos, hablábamos sobre sus delitos y durante ese tiempo, por ejemplo, habían algunos que intentaban pues ganarse tu confianza como psicólogo. ¿Por qué? Porque decían, ya, si yo doy una buena historia, quizás voy a ganarme su confianza y no lo va a poner en mi historial o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí es cuando comencé a entender que es necesario establecer los límites, que es necesario mantener vamos a ponerlo así, una postura quizás amigable, sí, pero seria, profesional, porque si no, si se transgrede ese límite, entonces ya estamos obviando los objetivos de esa entrevista, ¿no? Y por eso también les comentaba que es importante que ustedes
establezcan, ¿no? Hasta qué punto van sus límites, qué tanto o qué diversidad de situaciones pueden manejar ustedes, porque pueden haber situaciones muy desgastantes. Por ejemplo, uno de estos reclusos, una de las preguntas de la entrevista a estos reclusos era, ¿cuántos tatuajes tienes? ¿No? Y este recluso me dijo, tengo como unos 5. Y Roy se levantó el polo y me dijo, ¿quieres ver? ¿No? Y claro, en ese momento yo estaba con una compañera y las dos nos quedamos así pasmadas, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es esto posible? ¿No? Y claro, o sea, en ese momento era, ok, mantengamos el horizonte profesional, ¿no? No te rías, no hagas algún comentario que pueda servir quizás a la broma. ¿Por qué? Porque hay que respetar los límites. Entonces, en base a esa experiencia y otras más que he podido vivir, también les aconsejo esto a ustedes. Identifiquen qué tanto pueden manejar ciertos casos, así como también he tenido casitos de abuso sexual y también, o sea, hay casos que sí, ok, sí, lo puedo trabajar, puedo conversar, pero hay otros casos que por la sensibilidad del caso, he en muchas oportunidades decidido no continuar con la atención y derivarlo de una manera amigable, eso sí, y usualmente en la primera sesión, para no avanzar tanto. Entonces, es importante, ¿no? Si los psicólogos lo hacemos, aún más, aún con más razón, si por ahí estamos recién aprendiendo a abordar una crisis, también hagámoslo, porque es mejor, ¿no? Y también es por tu salud mental, ¿ok? Está bueno. Ajá. Ahí está, Patricia nos comenta. Bien, Centro de Rehabilitación de Jóvenes con Problemas Sociales, exacto. Pero es curioso, ¿eh? Porque, claro, o sea, los preparan para reinsertarlos, pero hay casos muy delicados y no todos ellos son menores de edad, porque supuestamente Maranguita es para chicos de 18 a menos, pero no, hay jóvenes de 25, ya bordeando los 30, y es muy sorprendente, ¿no? Cómo se está manejando esa dinámica. Y también vemos, pues, cómo se maneja ciertos mecanismos judiciales. Pero bueno, así que ese era un ejemplo para que puedan establecer sus límites, para que no les pase lo mismo que le pasó a la Jenny pre-psicóloga. ¿Ok? Ok. Siguiente, entonces. La tercera fase es la explosión. Aquí ya el paciente o la persona o el sobreviviente ha perdido el control de sus emociones, pensamientos y comportamientos. Aquí que vamos a ver, podemos ver faltas de respeto, aquí podemos ver por ahí una reacción violenta, levantar la voz, intentar inclusive reaccionar de una forma violenta como un manazo, ¿no? O levantarte la mano, es decir, conductas totalmente inapropiadas y destructivas hasta inclusive para uno mismo. Ojo, porque la explosión no solamente se da que yo te voy a gritar a ti o que yo te voy a golpear a ti, que sí puede ser, pero también es hacia uno mismo. Como les comentaba en alguna oportunidad, hay veces en las que bajo una crisis de ansiedad hay pacientitos que se comienzan a rascar la parte de acá y es tan fuerte la manera en la que se rasca que se dejan dos heridas abiertas, ¿no? Entonces es importante poder determinar cuándo la persona comienza a entrar en una fase de explosión. ¿Sí? Y eso lo van a ir o van a ir aprendiendo, mejor dicho, a lo largo de su experiencia trabajando con estos sobrevivientes. ¿Ok? Ahora, hasta ahí. Ok. Andrea nos comenta, ok. Andrea nos dice, ahora con el paso del tiempo se pierden los valores. En comparación con los de antes, por ejemplo, cuando nuestros abuelos trataban bien y y se llevaban bien con sus vecinos. Sí, es cierto. Aunque, igual, no sé si ustedes fue el grupo que les pregunté, que a qué se debía, por ejemplo, que antes no se hablaba tanto de la salud mental, no se hablaba tanto de los casos de depresión, ansiedad, y ahora sí. Y por ahí salió la respuesta de que podría ser gracias a esta generación que está siendo más sensible, pero también pueden haber otros factores, ¿eh? Como por ejemplo, no lo sé, podría ser que la dinámica familiar era totalmente diferente. Antes los niños
las habilidades sociales de los niños se trabajaban en ejercicios de campo, ¿no? Como jugar a las chapadas afuera, ¿no? Fuera de tu casa, ensuciarte con barro, entre otros. Era una manera diferente de trabajar tus habilidades blandas. Y por eso la manera en la que se expresaban, no sé, los jóvenes de 20 años, 18 años, era una forma mucho más madura, porque la manera en la que trabajaban sus habilidades blandas eran totalmente diferentes. Pero ahora hay una gran población de niños o adolescentes que prefieren estar jugando PlayStation, que no está mal, a mí también me gusta jugar PlayStation, pero ya lo hacen como parte de su estilo de vida, de su día a día, y eso sí puede repercutir en el desarrollo de sus habilidades blandas, y es también para que lo podamos tener presente. Ok, ajá, Alfonso también nos comenta la pandemia. Sí, la pandemia ha sido un activador global en realidad y ha aumentado también los índices de ansiedad y fobia social, claro está. Hola, Aide, ¿cómo estás? Bienvenida, no te preocupes. Justo estamos en la lámina 3. Estás a tiempo, estás a tiempo. Ok, Alfonso nos comenta, las personas encerradas no se aguantaban. ¿Qué? Ay, las personas encerradas no se aguantaban. Divorcios, estrés, salud mental. No, sí, definitivamente, ¿no? Creo que definitivamente nadie estaba preparado para la pandemia. Iniciamos con 2 semanas, por ejemplo, de cautiverio, ¿no? Estar ahí en casa y luego se convirtió en un mes y sin querer fue un año y ya comenzábamos a sudar frío porque no sabíamos cómo manejar esta situación. Hemos perdido, como les mencionaba, gente muy querida y muchas de estas personas no han podido despedir y es doloroso definitivamente. E igual pues algo que siempre les digo a las personas que pasan por ahí por mi consultorio es que tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y lo repito siempre, ¿por qué? Porque am, la sociedad nos ha enseñado que debemos ser los mejores en todo, en absolutamente todo. Y sí es cierto, ¿no? Eh, tienes que ser buena en lo que te gusta hacer, no necesariamente en todo. Entonces, hemos olvidado, por ejemplo, nuestro sentir de vocación, es decir, el por qué estás haciendo lo que haces, el por qué te estás capacitando para brindar primeros auxilios. No lo haces meramente por el dinero, que puede ser, sí, una respuesta, una consecuencia a lo que te estás capacitando, sí, también lo haces porque quieres ayudar a las personas. Entonces, el que estés conectado aquí, independientemente de tu profesión, habla de la sensibilidad que tienes. Y eso es bueno porque necesitamos profesionales que se sensibilicen ante la necesidad del otro. Y claro, ¿por qué les digo que es importante que nos sensibilicemos ante la necesidad del otro? Porque durante el tiempo de pandemia surgieron tantas situaciones que agravaron el malestar emocional de las personas y muchas de estas personas no se sienten comprendidas. Muchas de estas personas reprimen lo que sienten. ¿Por qué razón? Porque no saben si van a poder ser validadas. ¿Por qué? Porque la sociedad castiga el hecho de vivir tus emociones como quisieras vivirlas. Y eso es lamentable. Y es por eso que es agradable saber que hay profesionales que buscan formarse para hacer un cambio, ¿no? Iniciamos con una persona y luego nos vamos expandiendo más. Es cierto. Daniela nos comenta, de ahí nacieron los niños pandemia, cierto, sí me acuerdo, que son aquellos niños con falta de estimulación y actualmente mal diagnosticados con autismo. Mira, no, qué interesante. No lo había escuchado, siéndote sincera, Daniela, pero te agradezco que lo comentes. Voy a investigar más sobre ese tema. Mira, buen dato, buen dato, buen dato. Es más, incluso los perritos, me parece, ¿no? Que por ejemplo los perritos ya no se emocionaban cuando tú le decías, vamos a la calle, sino que se emocionaban cuando veían que tú te ibas a poner la mascarilla. Ahí era cuando ellos sabían que ibas a salir. ¿No? Entonces, claro, o sea, definitivamente nos hemos ido adaptando bueno, a muchas circunstancias, no solamente a la pandemia, a otras cosas también. Claro, Aide nos comenta, el encierro nos sacó lo mejor de cada uno o lo contrario. Claro, es cierto, ¿no? Em, de hecho que hay muchas cosas que han cambiado desde la pandemia y que van a seguir cambiando. Em, pero también
depende de cómo nosotros percibamos estos cambios. Y usualmente, pese a todo lo que ha sucedido, pues intentamos seguir adelante. Y digo intentamos y no digo estamos saliendo hacia adelante porque cada día es una lucha. Y claro, no sabemos si de acá, quizás esto los va a activar a algunos, pero no sabemos si de acá va a volver a haber otra pandemia, pero ya sabemos cómo poderla abordar. Y bueno, es parte del proceso. Y como quien dice, ¿no? Y eso es algo que me dijeron el día de hoy, no, ayer, perdón, nadie sabe para quién trabaja. Y es cierto. Lo mismo sucede, no solamente en el ámbito laboral, sino también a nivel social, ¿no? No sabemos de qué manera podríamos reaccionar ante una segunda pandemia o quizás ante la pérdida de un familiar. Entonces el cambio es constante y hacemos lo mejor que podemos. Así es. Entonces, continuamos. Gracias, chicos. Me gusta poder conversar con ustedes. Ok, continuamos con adaptación, que es la última fase de una crisis. Básicamente aquí ya se llega a una conciliación entre lo que ha sucedido, o sea, la situación traumática, y la realidad del individuo. ¿Sí? Ya de alguna manera nos estamos familiarizando con la situación problema. Y se toma el control de la situación y se orienta hacia el futuro. ¿Sí? Ya ahí recién puedes soltar al sobreviviente y decirle, ok, es tu turno, puedes continuar. ¿No? Y esa es la idea en realidad, empoderar al sobreviviente. ¿Para qué? Para que pueda tomar decisiones por sí solo, porque no vaya a ser, que puede pasar, ¿ah? Que, por ejemplo, tú lo aconsejas, que nosotros no aconsejamos, porque ya le hemos hablado, orientamos, que es diferente. ¿Qué pasa si tú le aconsejas, esa persona sigue tu consejo y le va mal? Uy, ahí sí fuiste por ahí, Ángela, Andrea, Diana, María, Araceli, Vladimir, Daniela, Alfonso, fuimos todos. ¿Por qué? Porque te van a echar la culpa. Te van a decir, mi especialista me lo dijo. Uy, y a veces pues tiene ciertas consecuencias, eso también, así que orientemos, ¿no? Así tal cual un psicólogo que no te dice qué cosa tienes que hacer para ya salir de la depresión, igual, orientemos, ¿no? Y dejemos que la persona sea quien tome la decisión, porque tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Y también para evitar que quizás te tengan que amonestar o llamar la atención por alguna indicación, ¿no? Alguna situación en específico. Am, Mari nos comenta, podemos capacitarnos, pero sin orgullo, y sentirse superior de los demás. Así ayudaremos mejor, porque todos tienen autoestima. Así es, efectivamente. Creo que la característica o una de las características de un buen profesional es ser humilde, ¿no? O sea, la humildad. Está bien que a veces te quieras dar tus aires de especialista, que no está mal tampoco, pero hay que saber con quiénes hacerlo. Porque como bien comenta Mari, a veces esto se puede malinterpretar con nuestros pares o con los sobrevivientes. Recordemos que al momento de atender a otra persona, eres un alma más. Así que no intentemos, como bien comenta Mari, sentirnos superiores a alguien. Somos otro humano más que está intentando orientar desde otra perspectiva, desde una perspectiva más equilibrada, más regulable, más estable. ¿Sí? Pero no somos, porque no vamos a ser ajenos a que a nosotros también nos pase una situación así. Entonces sí, es importante, Mari, trabajar la humildad, eso sí. Muchas gracias, Mari, me gusta, me gusta. Ok, entonces, actitudes del interventor, ok, ¿cuáles deben ser las características que tú tienes para poder abordar esos casos? Veamos entonces. Número uno, tener actitud de aceptación y respeto hacia quién, hacia la persona. Recuerda que es una persona más, recuerda que está en una situación vulnerable, en un estado vulnerable, y no, lo que la persona no quiere es que le digas, o sea, no quiere que la abandones, no quiere que le grites, sino a veces estas personas solo necesitan ser escuchadas. Y hablando de escuchar, cuando vayamos a escuchar, hagámoslo con empatía, ¿no? Por ejemplo, algo que verifica que o certifica que tú estás escuchando es cuando movemos la cabeza, que es en sinónimo de afirmación. Ok, te escucho. ¿No me entiendes? No, no te entiendo.
¿no? Si bien es cierto, no es bueno que los veamos con lástima, eso también tenganlo presente, porque a veces dice algo que puede ser algo que nos conmueva y nosotros decimos, pobrecito, ¿no? No, por favor, incluso controlen sus rostros. Controlar el rostro no significa que vamos a estar serios o amargados, no. Simplemente que vamos a mantener una mirada neutral, amigable, compasiva, pero humilde también, ¿sí? También, número 3, es importante estar convencido de que tu intervención es importante, te la tienes que creer. Si bien es cierto, estamos hablando de humildad y todo ello, también es necesario que te creas que estás capacitado para esto y que te puedes equivocar, pero también estás aprendiendo y que tienes las herramientas para hacerlo. Ahora, de la intervención que puedes hacer, si bien es cierto, te puedes equivocar, que puede pasar, también vas a tener el chance de poderlo corregir. Así que si tienes dudas de algo, siempre recurre a tu supervisor. ¿Para qué? Para que pueda orientarte por si tienes alguna duda. ¿Sí? Y también es importante acotar esto, sigue tu instinto. De hecho, que las personas que tenemos vocación de servicio, o sea, que nos gusta trabajar con otras personas, tenemos un instinto bien desarrollado y bien interesante, porque podemos empatizar o podemos conectar con la parte sensible de la otra persona. Así que si tú estás acá es porque tienes por ahí esa vocación de servicio. Así que escúchate. ¿Cómo se le conoce a esto? Por ejemplo, en el caso de los psicólogos, y era algo que conversaba con una colega también, ¿no? El saber leer a una persona, y no significa que estoy leyendo sus pensamientos, que estoy interpretando, no puedo ver los subtítulos de su mente, no puedo. Pero uno con la práctica aprende a leer a la persona a través de sus conductas, y es lo mismo. ¿No? Lo mismo va a suceder con ustedes conforme vayan poniendo en práctica esto. Hay conductas que son observables a simple vista, pero que a veces las obviamos o no les prestamos la atención correspondiente porque podemos pensar de que no, esto va a pasar, pero en realidad no necesariamente tiene que ser así. Entonces, poco a poco van a ir desarrollando esa lectura conductual, ¿no? Que en sí todos los psicólogos tenemos que desarrollarlo porque es parte de nuestra profesión. Pero ustedes también lo pueden hacer. Claro que sí, a través de la experiencia. Andrea nos comenta, las personas que te quieren escuchar te deben aceptar lo que realmente eres, pero siempre debe ser claro, sí, tiene que haber empatía. Escuchar sin juzgar, ¿no? Como el TikTok que salió hace poco, escuchamos y no juzgamos, lo mismo. No juzguemos a las personas, no critiquemos y no etiquetemos a las personas, ¿sí? Así que cuando estemos tocando el alma de otra persona, seamos otra alma más, ¿sí? Ok, siguiente. 4. Tener la capacidad de hacer una evaluación de su situación general e inmediata. ¿Se acuerdan que les mencionaba que hiciéramos una lista de las urgencias, las necesidades prioritarias? Ok, lo mismo. Sí, es lo mismo. Tienen que hacer una lista de cuál es la necesidad prioritaria de la persona a la que estamos atendiendo. 5. Tener en mente que la intervención y los contactos entre la persona en crisis y el interventor son limitados en el tiempo, y eso ya lo habíamos conversado, pero siempre es bueno repetir, por si acaso, ¿sí? Y que las energías deben dirigirse hacia la resolución del problema, buscar soluciones. Sí, puedes escucharlo, sí, puede generar conmoción o estar en crisis, pero también es necesario ayudarlo a que pueda ver los recursos o las soluciones que hay a su alrededor. Empoderarlo a que tome también alguna de estas soluciones es necesario para que esta persona autónomamente salga de la crisis. Además de eso, es importante estar dispuesto a tener un papel activo y hasta directivo. No sé si se acordarán de estos ejemplos que les mostraba, ¿no? En cómo comunicarte con un adulto y cómo comunicarte con un niño. No sé si se acordarán. ¿Ya? Y en esos casos, por ejemplo, cuando estamos en una situación en crisis, tu rol en algunas oportunidades, si es que la persona está en crisis y no puede tomar decisiones, tu rol es de brindar dirección también. Si es que la persona está en crisis, ¿no? O sea, si es que realmente la persona está desequilibrada, ¿sí? Entonces a veces pues no pueden tomar decisiones por sí solos. ¿Y qué es lo que corresponde? Hacer una guía directiva, ¿sí?
Además de eso, hay que tener flexibilidad en el empleo de técnicas de intervención, como les mencionaba, no necesariamente a todos les funciona, por ejemplo, ¿no? En mi caso, cada vez que yo me estreso, yo no uso una pelotita antiestrés porque me estresa más para mí, yo uso un limpiatipo. Sí, yo sé, pero es lo que a mí me funciona. Y así cada técnica se va adaptando a la necesidad de la persona que tú estás viendo. Ahora, también es necesario ser una figura estable y predictible. Ojo, no ofrezcas lo que no vas a cumplir. O sea, no le digas, ya, mira, hoy terminamos nuestra primera sesión y te veo el próximo lunes. No sabes si ese lunes va a llegar. Entonces, no nos comprometamos más allá de lo que podemos hacer en ese momento, ¿sí? Ok. También la información que ofrecemos debe ser confirmada, o sea, no nos lancemos a dar información porque a veces puede ser que la información que tengamos no sea una, una información confirmada o quizás sea una información que quizás queremos dárselo para poderle dar calma, ¿no? Como decirle a veces, no te preocupes, ¿no? Ya pronto viene la ayuda. Ok, pero tú sabes que no va a llegar pronto la ayuda, va a llegar en 2 días, ¿no? Entonces, ok, ¿qué tanto podemos manejar la sinceridad también con las personas? Sin, ojo, dejarla que caiga en una crisis. Además de eso, delimitar también tus funciones como personal de apoyo. ¿Para qué? Para resolver la situación en crisis emocional, en la medida que sea posible lo más rápido posible. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, establezcamos límites para poder brindar este soporte, porque estas personas necesitan una respuesta inmediata. Entonces, tratemos de tener los recursos a la mano. Y también es importante revisar constantemente nuestras emociones. Y ya la próxima clase, que es la final, vamos a ver un casito práctico, pero también vamos a ver cómo algunos indicadores de cómo poderte cuidar como especialista al momento de tocar estos casos, porque es necesario que te cuides también. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, es importante revisar tus emociones en relación a la problemática que estás revisando, o sea, qué tanto te está movilizando, porque a veces cuando nos movilizamos nos cuesta mantener el foco de atención, poder dirigir de manera correcta. Así que evaluemos eso también, por favor. Ok, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Siendo las 8:57, mientras tomo mi agüita. Ah, ok. Aide nos pregunta, no crear falsas esperanzas sería. Mm, no sé si es no crear falsas esperanzas. Y te digo que no estoy segura porque una cosa es no tener una información confirmada, y otra cosa es decirle, no te preocupes que en 30 minutos viene la ayuda. No, ahí sí estarías, no sé, creando falsas esperanzas, o quizás decirle, no te preocupes, en el caso de esa chica que tuvo el accidente y que le iban a amputar la pierna, no te preocupes con, no sé, medicina naturiza, vas a poder recuperar la pierna, te va a crecer otra pierna, no sé, no después de esto. Eso sí sería crear falsas esperanzas, ¿no? A lo que voy es brindar una información que está confirmada. Si, por ejemplo, el sobreviviente te dice, en cuánto tiempo viene la ayuda y tú sabes que va a venir en 2 días, decirle la verdad, mira, pero confirmar, eso sí, que esta información es correcta, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Me han informado que en 2 días va a estar llegando la ayuda. No decirle pronto va a llegar la ayuda porque no le estamos dando una fecha y eso no le va a dar tranquilidad, porque pronto podría ser un día, 5 horas, 2 horas o nunca, inclusive. Entonces creo que va más que nada por ahí, no tanto por crear falsas esperanzas, pero si se puede manejar de esa manera o si se entiende de esa manera, es válido también, no hay problema, ¿no? Pero yo lo veo más que nada desde el ámbito de confirmar la información que estamos dando. Sí, a ver, ¿qué nos comentan por acá? Andrea nos dice, para eso está el análisis de fortalezas y debilidades, por ejemplo, joda personal. Ok, interesante, interesante. Ujú. Aunque me llama un poquito la atención, Andrea, ¿cómo lo pondrías en práctica ante una intervención en crisis? Me llama mucho la atención, pero es válido, ¿eh? Es válido, es válido. Ok, Sandra por acá nos comenta, muy importante ese tema de intervención en crisis. Sí, la verdad que sí, porque no solamente la vas a tocar en temas de catástrofes, no sé, climáticos o materiales, sino también ante crisis emocionales como una crisis de ansiedad, depresión, intento de suicidio, entre otros.
claro que sí. A ver, por aquí Daniela nos comenta. Considero que lo de falsas esperanzas podría ser si, por ejemplo, un eslave le decimos no se preocupe, en una semana ya estará en su casa construida nuevamente. Ok, sí, ajá, tal cual, ¿no? Opino igual que Daniela. No, esa es la diferencia a la que me refería. Bueno, Daniela, me gusta, aunque sería muy bueno tener una casa construida en una semana. Aunque podría ser una casa prefabricada. ¿M? Pero habría que confirmar esa información, ¿sí? Ok. Alfonso nos dice, hay que ayudar con lo que se tiene. Eso es cierto, hay que ayudar con lo que se tiene y en la medida que podamos también. Em, Hay que establecer hasta dónde van nuestras funciones, porque también he visto algunos compañeros, algunos padres, que a veces les moviliza tanto la situación, tanto los casos, que lo que hacen es darle su propio dinero a estas personas. Entonces, claro, algunas personas, algunos psicólogos dicen, ah, wow, héroe, ¿no? Porque resolviste en ese momento. Pero hay otras personas que dicen, no, no debiste hacer eso porque estás generando una dependencia. Y a la próxima vez, si es que regresas, te va a volver a buscar. O quizás, no lo sé, puede correr el rumor de que tú estás dando dinero. Y ahí se estaría confundiendo la relación profesional con un ámbito más personal, ¿no? Entonces, le suelto esa idea también porque puede ser que algún casito te movilice. Justo ahorita se me viene a la memoria un casito, uy, no me acuerdo exactamente, tengo aquí en la cabeza lo que sucedió, pero no me acuerdo el lugar y sí, mi memoria puede fallar. Eh, pero sí, o sea, por ejemplo, no sé si se acordarán, me parece que fue en México, estoy tratando de recordar, que se salió el mar, recuerdo vagamente, y dentro de todos los sobrevivientes agarraron como una insignia el caso de una niña, cuya mitad del cuerpo estaba sumergida en el agua, ¿no? Y ella estaba apoyada sobre una tabla. ¿No? Y veías cómo sus ojitos se iban poniendo negritos. Ajá, Colombia, bien, Daniela, esa es la actitud. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Sí, mi memoria no es tan buena en algunas oportunidades. Ok, sí, Colombia. Y claro, o sea, a la pequeña la pasaban constantemente en las noticias y llegó hasta aquí, hasta Perú, ¿no? Y tú veías a la pequeña y a mí en lo personal, en ese entonces me sensibilizaba mucho porque yo decía, wow, es tan chiquita, está pasando esto. Y en ese momento, estoy hablando de la Jenny pre-psicóloga, o sea, casi adolescente, no lo sé, veía estos casos y decía, yo no podría llegar ahí, porque me movilizaría mucho estos casos. ¿No? Y claro, o sea, hay posturas y posturas, ¿no? Hay personas, hay psicólogos que dicen no debieron de estarle enfocando constantemente a la pequeña, o sea, la tomaron como un símbolo prácticamente. Y creo que la pequeña y la familia necesitaban privacidad, porque así como la pequeña, habían otras personas que también estaban sufriendo y se escuchaba. Y ya más adelante, ya con la formación, cuando ya hice mis especialidades, conocí a profundidad el caso porque es uno de los casos que tocas cuando ves intervención en crisis y algo que me comentaron, porque algunos de mis colegas estuvieron en esa situación, en ese abordaje, era que habían otras personas más. O sea, había muchos otros ancianos, señores, señoras, que estaban en la misma condición. Y era muy doloroso ver cómo una vida se iba apagando. La gente gritaba, se sentía mal porque querían salir de ahí. Las piernas dejaban de movilizarse, comenzaban a adormecerse, no sentían gran parte del cuerpo y un sinfín de síntomas que en su momento, claro, la primera vez que lo escuché fue muy movilizante, pero ya después de la práctica fue cuando recién comencé a tomar conciencia y dije, wow, realmente se necesitaba mucho apoyo eh, respecto a la calidad que le estabas dando, atención que le estaban dando a estas personas, ¿no? ¿Cómo le dices a una persona que está en una situación como esta que la ayuda va a venir y que no venga la ayuda? Y ahí se cometió un error, o sea, le decían, sí, ya mañana te sacamos, etc., etc., y eso era constantemente, y nunca, no llegó a suceder, y la pequeña falleció, y eso se supo
de gran manera, o sea, en gran parte del mundo, en muchos países, y fue doloroso, porque todos vimos el sufrimiento de esta pequeña. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Ahora imagínate, eh, imaginemos o preguntémonos qué tan preparados estamos para abordar alguno de estas situaciones. O sea, hay casos que son muy movilizantes y es importante tener presente qué tan listos nos sentimos manejando estos casitos, ¿sí? Bien, no se me achicopalen, por favor. Vamos, reanimemos. A ver, voy a leer los comentarios. Daniela nos comenta, fue bastante fuerte, sí, fue un caso bastante fuerte. O sea, desde mi perspectiva, debió tener la privacidad correspondiente la pequeña. No debió haber sido fácil para los padres verla de esta manera, ¿no? Ella estaba atrapada en los escombros, así es, sí, y así es, y así la entrevistaba. Y no era la manera, o sea, pienso yo, otras personas, otros psicólogos, otros padres, especialistas pueden tener otras perspectivas, sí, válido. Pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no le dieron el espacio que ella necesitaba, ¿no? ¿Quién hace una entrevista en una situación así? O sea, y que la pases a través de televisión, ¿no? Me pareció muy humano de parte de la televisiva, de parte de las personas. Ujú. Ajá, Mari nos comenta, nunca decir a la persona te entiendo si nunca hemos pasado esa situación, claro que sí. ¿Ven por qué es importante? Gracias, Mari, porque es importante no decir te entiendo cuando no entendemos realmente, no sabemos, ¿no? O sea, yo al ver a una persona así, yo podría decirle, imagino que te debes sentir sola, que te debes sentir asustada, ¿no? O que te puedes sentir asustada. Y claro, ahí la persona me va a responder, pucha, sí, me siento asustada, estoy sola, etc. Es diferente a decirle, entiendo cómo te sientes. No, no entiendes porque tú no estás bajo esos escombros, ¿no? Tú no has perdido tu casa, tú no has perdido a tu familiar. No, puedes vivir experiencias similares, sí, pero nunca igual, nunca lo mismo. Así es. Y también Mari nos comenta, siempre ser positivo, porque palabras positivas curan emocionalmente. Sí, es cierto. Algo que hago mucho en mi trabajo es hacer reír a las personas que llegan a mi espacio, a mi oficina. ¿Por qué? Porque, y a veces me han preguntado, ¿no? Uy, cada vez que entra no sé, una persona a tu oficina, escucho que te rías mucho o que te rías con la persona. Y le digo, sí, le digo, y me dice, pero ¿por qué, no? Digo, bueno, porque es entretenido o es agradable saber que a pesar del dolor que puede estar viviendo la persona, hay un rayito de luz, ¿no? Y esa risa, ¿no? Ese humor que a veces sale cuando converso con mis chicos, es una manera de hacerles ver que, ok, que esto, o sea, pueden llegar por diversas situaciones, pero que este dolor va a pasar en algún momento, que va a volver a conectar consigo mismo, que va a volver a estar bien, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, el humor ayuda bastante, pero también hay momentos en los que ya no ha habido humor, ¿no? En las sesiones, y ha habido un silencio total. Y también me han preguntado, uy, ¿qué fue? Tú siempre te paras riendo, ¿no? ¿Por qué ya no se escucha ninguna risa? Ah, porque la persona no necesitaba que yo le haga reír. Lo que la persona necesitaba era que la escuche, que la consuele. Y es lo que le di, ¿no? Y está bien, ¿sí? Uy, sí, Alfonso, también, los mineros de Chile se comunicaban por un tubo, sí, sí me acuerdo, imagínate, ¿no? Eh, no recuerdo si ahí también hubieron psicólogos dando primeros auxilios, pero sí, también fue un caso bastante doloroso, bastante. Ujú. Claro, y Daniela nos dice, y justamente la persona nos puede responder eso, ¿qué me va a entender esta persona si no está en mi situación? Claro, puede molestarse y frustrarte, sí, claro, hasta aventarte, no sé, un vaso con agua. Pa. Claro, es que sí, o sea, pueden sentir a esas personas que no sé, que estamos menospreciando sus emociones, ¿no? O que estamos comparando lo que nosotros sentimos con lo que ellos sienten. Puede pasar. Y respecto a los mineros de Chile, ojo, ahí no solamente es la intervención con los mineros, sino también con la familia de los mineros que tenían o que estaban pendientes de en qué momento van a sacar a sus familiares. ¿No? También, definitivamente, o sea, era brutal, ¿no?
Por ejemplo, acá en Lima hubo también, Lima, Perú, hubo ese tema del incendio en Etiopía, la discoteca. No sé si es Etiopía, corríjame, soy muy mala para los nombres. Pero, por ejemplo, ahí también, cuando se incendió la discoteca, wow, un montón de padres de familia fuera de esta discoteca, llorando, gritando por saber si su hijo estaba vivo, había fallecido, entre otros, y también fue una catástrofe brutal, ¿no? Porque fue una negligencia también. Ahí está, Vladimir nos comenta, claro, sí recuerdo esa tragedia, sí, ha sido muy movilizante también. Y van a haber muchas más en realidad, ¿no? Pero, como siempre digo, intentamos hacer un cambio y ese cambio inicia por nosotros mismos, ¿no? A través de estas capacitaciones también. Así que, como les menciono, y ya que hemos tocado estos casitos, era necesario, ¿por qué? Porque de esta manera vamos a concientizar o concretizar los casos que podríamos ver en un futuro, ¿sí? Y bueno, hay que estar preparados para todo tipo de intervención. Ah, ok. Alfonso nos comenta, el incendio de Nicolini, sí, también, efectivamente, sí, 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 ya lo estoy recordando, es cierto, ¿no? O sea, mucha gente asustada, mucha perturbación, angustia, la poca privacidad que se brindaba también, o sea, es un boom de emociones que los familiares viven y que también, si tú estás ahí como emergencista, también, ¿no? Porque a veces como profesionales estamos con nuestro sobreviviente y viene acá una cámara y te la ponen en el medio. Uy, yo como psicóloga, como profesional diría, uy, ¿qué pasa, no? ¿Por qué le metes la cámara? No, pero siempre eso sí hay que mantener el profesionalismo. Recuerden que ustedes, al momento de hacer una intervención en crisis, ustedes van a representar la estabilidad emocional. ¿No? Así que no te asustes, ¿no? Es una gran responsabilidad, pero es necesario, porque si tú estás estable, si tú estás cuerdo emocionalmente, vas a poderle transmitir esa seguridad a la persona que estás atendiendo. Así que es importante aprender a diferenciar y a separar. Ujú. Claro, sí, 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 me acuerdo, doloroso, definitivamente. Y bastante movilizante también, ¿verdad? Es un sinfín de características, de emociones que se van activando a través de estas situaciones, es cierto. Ok, bien, chicos, gracias por soltar sus ejemplos, buenísimo. Uy, sí, Vladimir. Y sí, sí, efectivamente. La deflagración de Villa El Salvador. No, Perú. Sí, Lima, Perú. Personas que se quemaron, sí es cierto. Wow. En ese caso, por ejemplo, sí pude tener contacto. No fui a la situación, o sea, no fui como emergencista en ese entonces, pero sí uno de mis colegas fue y me comentaba cómo era la situación, ¿no? O sea, realmente doloroso porque había muchos niños que estaban quemaditos, incluso salieron videos, no se respetó la privacidad de estas personas, totalmente una negligencia, ¿no? No se abordó como debería de haberse abordado, ¿no? Ahí cómo consolamos a una madre que ha perdido a su hijo. Y recuerdo también el caso de un pequeñito que había entrado sí, pues había regresado a su casa para rescatar a su perro, ¿no? Y el pequeño falleció y el perrito sobrevivió, ¿no? Entonces también, o sea, ¿cómo consuelas a una madre, ¿no? O ¿cómo consuelas a un padre, a un hermano, a un niño que ya no va a ver a su hermanito caminar por ahí, o ya no va a tener esa compañía para poder jugar? Entonces, definitivamente son situaciones lamentables, dolorosas, y que ahora, quizás si se da la oportunidad, ustedes también van a tener el chance de poder ver, pero esta vez ya con otro rol. ¿Cuál es el rol? El rol de poder abordar, de poder intervenir para ayudar a estas personas. ¿Sí? Perfecto, gracias, Vladimir. Bel nos comenta el incendio de Mesa Redonda, días antes de Navidad. Sí, también lo recuerdo. Las familias deben de relacionar la pérdida de sus seres queridos cada vez que se acercan a la fecha. Ujú. ¿Cuántos deben haber quedado heridas? Sí, un montón. Sí, sí, recuerdo, ¿ah?
Definitivamente fue una situación bastante frustrante porque se intentaba hacer lo que se podía, ¿no? Y el incendio no paraba y se seguía extendiendo. Y ahí también nos damos cuenta de los recursos tan carentes que tenemos en la actualidad. Y sí es cierto, o sea, costó mucho, ¿no? Costó mucho el poder. Y sí, ahí sí fueron psicólogos, sí hubieron psicólogos de emergencia, sí, sí, lo recuerdo clarito. E intentaron, por ejemplo, brindar soporte, pero como, no sé, ¿no? Como, y como les digo hace un momento, ¿cómo le brindamos soporte a una persona que en ese momento, no sé, está escuchando los gritos de ese familiar que está siendo consumido por el fuego? O sea, fue catastrófico también eso. Y de hecho, se siente también, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo, por ejemplo, cuando paso por Mesa Redonda, eh, a veces me quedo mirando el edificio y digo, wow, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo es que llegamos a esto? Y ahora nuevamente están volviendo a vender pirotécnicos por ahí. Y es que no aprendemos. Es cierto, no aprendemos. Ok, bien, chicos, gracias, 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 gracias. Y Vladimir nos comenta, a la prensa le faltó empatía para la privacidad de los deudos y afectados, es cierto, Vladimir, ya que yo vivo cerca de ahí. Ah, mira, mi familia y yo ayudamos con lo que podíamos. Hicimos varias actividades sociales. Qué bueno, Vladimir, buenazo. Con mis amigos músicos y cantantes, mientras el sistema gubernamental no hacía nada. Triste, pero es la realidad, es cierto. Y mientras tanto, mientras que siguen sucediendo esas catástrofes y dejamos de tener recursos, los congresistas siguen aumentándose el sueldo. ¡Yeah! Pasa en todos los países definitivamente, ¿no? Es bastante llamativo cómo se está percibiendo o cómo se priorizan los intereses personales por encima de la necesidad poblacional. Ajá, Alfonso nos comenta, nos reveló que el negocio está por encima de la vida, claro. Y eso también responde o habla de qué tan mal estamos a nivel económico. Esas personas lo hacen no los estoy justificando, pero muchas de estas personas se meten en ese tipo de negocios porque lamentablemente con la venta de este tipo de artefactos ganan mucho más. Y bueno, o sea, ¿cómo vendemos algo si no hay gente que lo quiere comprar? También está esa parte. O sea, vendes porque sabes que te lo van a comprar. Entonces, claro, yo no vendería si es que supiera que alguien no me lo va a comprar. Ahí también está el otro lado de la moneda. No solamente son las personas que venden, sino las personas que lo compran. Así como los celulares robados, que hay mucha gente que aún se va a Malvinas a comprar su celular. Así que no, si lo estabas haciendo, por favor, reflexiona. Ya no compres en las Malvinas. Es cierto que hay lugares en las Malvinas que venden supuestamente celulares importados, pero igual averigua. ¿Sí? Ok, continuamos. Objetivos de la intervención en crisis. Nos quedan 12 minutos. Avanzó bastante rápido el tiempo. Siempre es ameno conversar con ustedes. Entonces, objetivos. Número uno, el alivio en la medida que sea posible inmediatamente de los síntomas que experimenta esta persona. También es importante trabajar la restauración de un nivel de funcionamiento cognitivo, afectivo y conductual, en lo mínimo posible porque usualmente se hace en psicoterapia. También es importante manifestar, presentar cierta comprensión, y ojo que dice cierta y no totalmente la comprensión porque no lo entendemos al 100%, pero cierta comprensión de los eventos precipitantes relevantes que condujeron al desequilibrio, para poder más o menos aproximarnos al porqué de la conducta. También es importante iniciar nuevas formas de percibir, pensar y sentir, así como iniciar la formulación de formas de enfrentamiento para la solución de crisis. Recuerden que la idea es fomentar sobrevivientes autónomos, ¿sí? Ok, ahora sí, llegamos a las técnicas para la regulación en crisis. Hoy vamos a ver tres, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué tres, Jenny? Si tú en algún momento me dijiste que íbamos a ver reestructuración, no, perdón, diálogo socrático, entre otros. Porque estas tres las pueden implementar ustedes siendo o no psicólogos. Y para el diálogo socrático, si bien es cierto, lo voy a poner para la próxima clase, que es la última, va a requerir, eso sí, que lo puedan ensayar un poquito más,
Por eso nos vamos a enfocar en esos tres por ahora. Y en la próxima clase les pongo otras más. Pero las otras son más que nada para un uso más especializado, o sea, desde el rol de un psicólogo. Si te animas, lo puedes ir ensayando contigo mismo o con algún familiar o amistad. No hay problema. Acá todos aprendemos. Entonces, algunas técnicas. Número uno, realiza las 4 preguntas básicas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿cuáles son sus ideas sobre el problema? ¿Qué ha hecho usted para mejorar? ¿Qué se lo ha impedido? ¿Conoce a alguien que le pueda ayudar? 4 preguntas básicas para poder responder a las necesidades que tiene esta persona y para también poder identificar qué recursos tiene a la mano. Siguiente, la técnica de respiración 4-7-8. Las técnicas de respiración como las de relajación son importantísimas para poder generar este equilibrio en la persona. Número uno, dentro de la técnica de respiración, le vamos a incitar a la persona que puede inhalar por la nariz mientras contamos mentalmente hasta 4. Vamos a aguantar la respiración durante unos 7 segundos mentalmente y luego le vamos a pedir que expire el aire por la boca ahora y vamos a contar mentalmente hasta 8. Técnica 4-7-8. Pónganlo en práctica ustedes en casa, cada vez que también ustedes sientan que están en crisis. Lo pueden poner en práctica también con estudiantes, compañeros, beneficiarios, familiares, etc. Sí, porque esta técnica es bien sencilla. Hay otro tipo de técnicas de respiración, también las hay, pero son un poquito más complejas porque requieren otro tipo de acompañamiento. ¿Sí? O son un poquito más extensas, más amplias, ¿sí? Toman más tiempo. Y como es una intervención en crisis, lo que necesitamos son herramientas más rápidas, ¿sí? O sea, que puedan darnos resultados inmediatos, ¿ok? Perfecto. Y por último, pero no menos importante, están las técnicas de relajación de Jacobson. Estas técnicas de relajación se tienen que hacer en un ambiente controlado. Ojo con eso. Como les mencionaba, traten de llevarlo a su beneficiario o a un lugar donde esta persona se sienta segura. Y básicamente las técnicas de relajación consisten en tensión y soltar los músculos o nuestras articulaciones. Consiste o se basa o lo podemos hacer de la siguiente manera. Para realizarlo, la persona tiene que estar tumbada con los ojos cerrados, ya sea en una habitación o en el lugar más tranquilo posible, sin ruidos y en penumbra, ¿sí? Entonces, deberá relajar y contraer durante unos segundos los músculos que se le va indicando. Vamos a iniciar ¿por dónde? Por las manos. Les pedimos que puedan tensar las manos de menos a más, que cuando ya hayan llegado al nivel máximo de tensión, ahí recién les vamos a pedir que lo suelten. De ahí vamos a seguir con los brazos, hombros, cuello, musculatura frontal, los ojos, la boca, el tórax, haciendo qué cosa, una inspiración profunda, o sea, respiramos y expulsamos el aire poco a poco. Luego vamos a contraer el abdomen y para terminar vamos a levantar un poco las piernas y dejarlas caer. ¿Sí? Puede parecer un poco confuso, pero voy a buscar el paso a paso para podérselos pasar, para que también lo practiquen. Posteriormente a eso haremos el mismo recorrido, pero en el orden inverso, ¿no? Y el fin básicamente es que la persona pueda relajar su musculatura. Ojo, estas técnicas de Jacobson también las puedes hacer no solamente una vez, puedes hacerla varias veces hasta que la persona se sienta más tranquila. Pero recordemos que es una intervención en crisis, así que la idea es no pasarnos toda la intervención haciendo esto, ¿sí? Pero igual confío en que ustedes van a regular el espacio para poderlo hacer, ¿sí? Ok, y bueno, como les mencionaba, es importante hacerlo en un lugar controlado. Ahora, mientras que nosotros implementamos estas técnicas, hay que evaluar 3 aspectos importantes para poder saber qué tanto está funcionando lo que nosotros estamos haciendo. En ese caso, después de estas técnicas, después de haber conversado con la persona, tú le vas a preguntar
¿Cuál es la percepción que tiene después de todo lo que hemos hecho acerca del evento? Si vemos que el pensamiento continúa, si vemos que aún sigue desequilibrado, ok, nuevamente podemos derivarlo quizás con algún especialista. Si tienes la opción de regresar nuevamente a la situación en crisis, puedes continuar al día siguiente o como ustedes lo consideren necesario. También lo que puedes hacer es imprimir las técnicas, tenerlas, que es lo que yo hago, por ejemplo, cuando alguien viene a mi oficina, lo que hago es tener preparado las técnicas para que lo puedan hacer en su casa. ¿Sí? También es importante preguntarle a la persona qué apoyos situacionales considera que tiene, porque recuerden que ya le hemos hecho las 4 preguntas básicas para saber acerca de su familia y de otras características. Y es necesario, si es que en ese momento no te responde, poder sacarle esta información ahora, ¿sí? Para saber también si coincide la información. Y también hay que reforzar los mecanismos de enfrentamiento de la situación. Sí, o sea, brindarle esas herramientas para que nuestro sobreviviente sea autónomo de tomar decisiones. Recuerden eso, porque si no, no va a poder reforzar este mecanismo de enfrentamiento o de afrontamiento, sino que van a necesitar que seas tú quien lo oriente, quien lo guíe. Y eso puede generar una dependencia. Ok, a ver, ven los comentarios. Terremoto de Pisco. Uy, sí, el terremoto de Pisco. Y que un político después de la tragedia sacará una bebida llamada Pisco 7.9. ¿Qué? No sabía. Donde vemos la falta de empatía frente al dolor. ¡Wow, Bel! No sabía. La verdad es que no había escuchado esto. Que van a sacar un pisco que se llama Pisco 7.9. ¡Wow! Ok, bastante sorprendente en realidad. Y sí, efectivamente, como dices, Bel, habla sobre la poca empatía que tenemos, ¿no? Qué sorprendente. No me sorprende mucho, porque lo cierto es que las personas que nos presentan lamentablemente no son muy amigables, que digamos, pero wow, qué poco, no sé, qué poco tino, ¿no? Para poder proponer esto. Ok, Andrea nos comenta. ¿Es recomendable, por ejemplo, usar velas aromáticas para realizar, por ejemplo, aromaterapia? A ver, si te da el chance de poderlo hacer, Andrea, podrías hacerlo, pero recordemos que es una situación en crisis, entonces no sé qué tan cómodo se debe sentir la persona estando en una situación donde hay casas derrumbadas, poniéndolo, por ejemplo, una persona que ha tenido un intento suicida o que esté en una, bueno, quizás si está en una crisis de ansiedad y está en tu consultorio, sí, ahí sí, podría ser, ¿ah? No le veo problema. Pero si está en una situación de crisis donde todo está derrumbado, no sé qué tanto vaya a funcionar. Va a depender, creo yo, de la crisis que voy a presentar, ¿sí? Y bueno, la idea es poder abordar directamente la crisis. Si es que estas velitas aromáticas te ayudan, perfecto, no hay problema. Incluso hay personas, hay terapeutas que, por ejemplo, no sé si les comenté, pero ofrecen un vasito con agua para poder dar inicio a su sesión. Y también ayuda. Sí, definitivamente. Aunque pensándolo bien, Andrea, quizás en algunas situaciones, como bien comentas, pueden ayudar. Claro que sí, 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 sí. Porque precisamente esos aromas hacen que de alguna manera te relajes también. Sí, en algunos casos podría ser, sí, sí, sí. Ok. Mari nos comenta, a veces la persona necesita a alguien que sepa escuchar. Hay personas que lo que necesita, ok, es llorar. Ujú. Compartir con alguien las lágrimas porque se siente solo. Es cierto. Sí, como les comento, hay personas que solo necesitan expresar lo que sienten y hay otros que necesitan otras maneras de poderse desahogar, como llorar. Y es válido, está bien y es natural. No hay problema. Claro que sí, tienes razón, Mari, efectivamente. Alfonso dice, mira, Alfonso nos dice, sacó el pisco, ajá, pero por la crítica se tiró para atrás. Claro, es que era descabellado, descabelladísimo. ¿Cómo van a decir eso? De verdad, sí es. No tiene tino. No hay forma de poder justificar o intentar minorizar lo que está comentando. No, definitivamente fuera de lugar, definitivamente. Ok, chicos, gracias. Continuamos con algunas consideraciones. Recuerden, número uno, no confrontar o interpretar. Estamos ahí para escuchar, no juzgar, no etiquetar. También es importante sujetar el deseo de vida.
quizás como están en una situación en crisis y en un estado de activación, pueden rumiar y comenzar a creer que esto no va a tener solución. Y ojo, la idea es poderlos empoderar para que ellos tomen decisiones. Sí, no va a ser sencillo, pero para eso tenemos un par de horas para poder, en la medida que sea posible, ayudar. No damos consejos directos, ojo con eso. Si bien es cierto, en algún momento vamos a dirigir la conducta porque es lo que necesitan, o sea, dar indicaciones directivas. Ojo con eso, no es que nosotros demos consejos, porque recuerden que al final pueden salir ustedes perjudicados. Seamos pacientes, establezcamos vínculos de confianza y también movilicemos recursos en la medida que sea posible. Y también promueve el sentido de esperanza, ¿no? Alentemos a la persona sin generar compromisos o promesas que no sabemos si vamos a poder cumplir. Y también es importante corroborar los datos obtenidos. Recordemos que como están en crisis, sus procesos cognitivos no están al 100, por lo que pueden decir información errónea sobre ellos mismos o sobre el contexto en el que se encuentran. Así que, por eso les decía, si bien es cierto, van a hacer sus 4 preguntas al principio, de ahí tienen que reconfirmar que esa información es correcta porque a veces pueden confundirse y no lo hacen intencionalmente, y no es que estén mintiendo, sino que están afectados a nivel emocional. Sí, chicos, ha sido un gustazo poder conversar con ustedes, muchas gracias. Como siempre digo, me agrada mucho este grupo, así como el grupo de suicidio también. Juan, sí, dinos, levantaste la manito. Ok, ok, ok. Sonia, dinos, ¿qué pasó? Está bien, chicos, está bien. Creo que por error se están levantando las manitos, no hay problema. Ok, gracias chicos en realidad por este espacio. Gracias Mari. Sí, en realidad esas clases son muy motivadoras, definitivamente. Alfonso dice, ya di mi examen. Buena, Alfonso. Oriana, gracias, Miss. Oh, gracias, chicas, chicas y chicos. Muchísimas gracias. Bien, ya nos estaremos viendo entonces el día viernes con un casito práctico y recuerden traer sus buenos deseos para esta Navidad, para que cerremos bonito también, ¿no? También nos merecemos un espacio para cerrar bonito. ¿Por qué no? ¿No? Y por los muchos años que vendrán también. Listo, chicos, ya nos estamos viendo, ¿sí? Que tengan un lindo día, lo que queda del día. Y nos vemos el viernes. Cuídense. Chau, chau.